Feliz domingo a todos. Una semana más, muchísimas gracias por estar aquí, por decidir pasar un ratito más conmigo y acompañarme en este blog semanal de lectura. Esta semana os traigo dos colaboraciones que además no pueden ser más diferentes. Por un lado, he leído Arcadia de Sergio Baviano, un thriller del que os hablaré en un momentillo, pero quiero empezar por Nadie me lo contó, Tribulaciones de una embarazada de Marta López Lezcano. Os hago una sinopsis muy breve para poneros en situación. Aquí conocemos a Carmen, una mujer que se queda embarazada en plena pandemia. Es un embarazo que no estaba buscado y a partir de ahí nos vas contando cómo vive todo ese proceso. Y cuando digo todo es todo, lo bonito, lo incómodo, lo que da vergüenza, lo que nos hace gracia, los miedos, las dudas, todas esas cosas que muchas veces nos guardamos para nosotros mismos, pues eso. Y ahora sí os quiero contar qué me ha parecido. Porque aquí fue donde me di cuenta de que la equivocada era yo. Y esto lo digo porque también me gusta reconocer cuando me equivoco. Yo empecé este libro creyendo que estaba viendo fallos, pensaba que me iba a encontrar una novela mucho más convencional. Ya sabéis, que la típica historia que empieza en un punto, se desarrolla poco a poco y termina al final con una evolución muy marcada. Pero este libro no pretende ser eso. Y en el momento en el que yo entendí lo que Marta quería hacer, hice clic, porque esto para mí no es una novela al uso, es el diario de una embarazada, pero no un diario bonito para enseñarlo a la gente, no. El diario que escribirías para ti misma. Es en el que si hoy te has tirado un pedo que casi matas a tu marido, lo escribes. Si llevas 3 días estreñida o con diarrea, lo escribes. Si has llorado, si tienes miedo, si estás enfadada, si has perdido las llaves y luego resulta que aparecen en algún cajón, si se te cae la baba mientras duerme, si hoy te has hecho pis porque no llegabas al baño, lo escribes sin filtros, sin intentar quedar bien. Y cuando entendí lo que era la propuesta esta, la del libro, lo empecé a disfrutar de verdad. Porque entonces sí, me empecé a reír, pero muchísimo. No os hablo de sonreír, no. Hablo de tener que cerrar el libro literal porque es que me meaba de la risa. Y lo mejor es que detrás de cada carcajada había una reflexión. Y ahí entendí por qué el título me parecía tan acertado. Nadie me lo contó, porque no habla solamente de los gases, de las náuseas, de la ciática, del estreñimiento. No, no. Habla de todas esas cosas que muchas veces vivimos en silencio, pensando que solamente nos pasa a nosotros. Y eso me hizo pensar muchísimo, porque cuando una mujer se queda embarazada, todo gira alrededor del bebé. Yo recuerdo salir de la matrona cargada de revistas, todo era para el bebé, cómo iba creciendo, qué había que comprar, qué había que preparar. Y está fenomenal, claro que sí, es que es lo normal también, pero yo me hacía una pregunta, ¿y la mujer? ¿Quién le explica todo lo que le puede pasar a ella? ¿Quién le habla de esos cambios físicos? ¿Quién le habla de esos cambios mentales? ¿Quién le habla del miedo? ¿Quién le habla de esa sensación de pensar que te estás volviendo loca porque un día dejas las llaves, yo qué sé, en el váter o te vas de un sitio sin haber pagado y el dinero lo tienes en el monedero? Porque eso me pasó a mí durante el embarazo, ¿eh? Salí convencida de un bar, pero convencidísima de que había pagado. Mi hermana me dijo, Laura, ¿has pagado? Y yo, sí, sí, sí. Mi hermana, Laura, yo creo que no. El dinero lo tenía en el monedero, no había pagado. Y cuando lees este libro piensas, claro, es que no solamente era yo, no era un bicho raro, es que estas cosas pueden pasar. Y precisamente por eso creo que este libro es tan necesario. No porque sustituya a un ginecólogo, no porque sustituya a una matrona, ni mucho menos, sino porque acompaña, porque normaliza, porque hace que muchas mujeres puedan decir, vale, entonces no soy yo la única. Y ahí fue cuando pensé una cosa, ojalá cuando una mujer salga de su primera consulta de una matrona, además de todas las revistas de propaganda que nos dan, salieran también con un ejemplar de este libro bajo el brazo. Porque hay muchísimas cosas que una matrona no puede contarte en una consulta de 20 minutos o de 10, pero este libro sí que puede hacerte sentir acompañada, comprendida y sobre todo dejarte pensar que eres un bicho raro. Porque otra cosa me ha gustado muchísimo es la crítica social que hay detrás de todo este humor, ¿eh? Porque sí, te ríes mucho, pero entre risa y risa Marta va dejando caer temas muy serios. Habla de la presión que recibe una embarazada, de los comentarios que hacemos sin pensar, del ¡ay, qué gordita! Del ¡ay, pues yo parí sin epidural! Del despido durante el embarazo, de lo que supuso vivir un embarazo en plena pandemia. Y también habla de la sanidad.
Y aquí hubo una parte del libro que me hizo cerrar la lectura y me fui directamente a buscar información. Marta habla de una maniobra en el momento del parto en el que yo ni siquiera sabía que existía. Empecé a investigar y descubrí que esa misma maniobra me la habían hecho a mí. Yo solamente recordaba que después del parto, a mí me dolían muchísimo las costillas. Nunca entendí el por qué hasta ahora. Y cuando seguí investigando, descubrí que la OMS eh, desaconseja completamente este uso por los riesgos que puede conllevar esta maniobra. Y ahí me quedé completamente en shock, porque pensé, ¿cómo puede ser que hayan pasado tantos años y yo ni siquiera supiera que esto también tenía un nombre? Fui a buscar el informe del parto y, por lo menos en mi caso, como queda reflejada al igual que la autora, no aparece en el informe. Y lo más fuerte no fue descubrir el nombre de esa maniobra, no. Lo más fuerte fue pensar cuántas mujeres habrán pasado por algo parecido sin saber siquiera que aquello tenía un nombre, y ahí entendí que ese era precisamente el sentido de este libro. No pretende darte una clase de medicina, ni decirte cómo tienes que vivir un embarazo, simplemente te cuenta cómo vivió el suyo. Y muchas veces eso también es información, porque deja de hacerte sentir sola. Y creo que ahí está toda su fuerza. ¿Y sabéis qué es lo curioso? Que al empezar este libro os habría dicho que se lo recomendaría únicamente a una mujer embarazada, pero al terminarlo cambié completamente de opinión. Se lo recomendaría a cualquiera. ¿Quién no tiene una hermana, una hija, una amiga, una pareja, una conocida, una compañera de trabajo, quien sea, alguien cercano que esté embarazada o que lo haya estado alguna vez? Creo que este libro ayuda a entender muchísimo mejor todo lo que muchas veces no vemos, y creo que esa empatía nos hace muchísima falta, porque al final este libro no me ha enseñado cómo es un embarazo, me ha enseñado por qué es tan importante dejar de callarnos tantas cosas. Y Marta, si algún día ves esta reseña, solamente te voy a pedir una cosa, por favor, escribe el posparto, porque si has conseguido acompañar a tantas mujeres durante el embarazo, creo que todavía queda otra historia igual de importante por contar, y yo desde luego la leería sin pensármelo. Y ahora sí vamos a cambiar completamente de registro, porque el siguiente libro, como ya os he dicho antes, no tiene nada que ver. Es un thriller, el que me he leído esta semana. Vamos con Arcadia, de Sergio Baviano. Hace unos días abrí un melón preguntándolos si existían novelas a las que le sobraban 100 páginas. Pues bien, Arcadia me ha demostrado exactamente lo contrario, que también existen novelas a las que, bajo mi punto de vista, les falta como 100 páginas más. Y ahora entenderéis el porqué. Sin entrar en spoilers, Arcadia nos presenta a varios personajes que aparentemente no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Un youtuber obsesionado con la fama y el dinero, dos hermanas herederas de un imperio textil, un inspector de policía enfermo, una prestigiosa abogada, un doctor del que apenas se sabe nada, una joven llamada Noah que vive aislada del mundo y un asesino conocido como Némesis, porque que pone en jaque mate a todo el país. Cuando empecé a leer, pensé, vale, ¿qué relación tienen todas estas personas entre sí? Y esa pregunta me acompañó durante gran parte de la novela. Y aquí quiero hacer un inciso porque creo que es uno de los grandes aciertos del libro. Durante muchas páginas estuve perdida. No confundida, que no es lo mismo. Estaba perdida, porque tenía todas las piezas delante de mí, pero todavía no era capaz de descubrir cuál era la imagen completa. Sergio va dejándote pequeñas pistas, pequeños detalles y pequeñas conexiones, y eres tú quien intenta construir todo ese puzzle en la cabeza. Cada capítulo me hacía replantearme las teorías que tenía hasta el momento, y eso hizo que estuviera completamente enganchada desde el principio. Quería seguir leyendo, quería entender qué estaba pasando y sobre todo quería descubrir cuál era el verdadero significado de Arcadia. Y aquí fue cuando me di cuenta de una cosa. Esto no es solamente un thriller. Sí, hay asesinatos, sí, hay investigación, sí, hay misterio, pero debajo de todo eso hay una crítica social constante, una crítica al poder, la manipulación, a la facilidad con la que una sociedad eh, puede cambiar su forma de pensar dependiendo de quién controle el relato. Y eso me ha gustado muchísimo porque el autor no intenta decirte qué tienes que pensar, lo integra dentro de la historia. Hace que seas tú quien saque sus propias conclusiones
Eh, También quiero hablar de los personajes. Creo que están muy bien construidos porque cada uno tiene una personalidad muy marcada, unos intereses muy distintos y sobre todo una función dentro de la historia. Nadie está ahí porque sí. Todos esconden una pieza importantísima de ese gran puzzle que el autor intenta construir poco a poco. Además, me ha gustado que prácticamente ninguno sea completamente bueno o completamente malo. Todos tienen esas zonas grises, todos toman decisiones moralmente discutibles y eso hace que como lectora estés constantemente replanteándote de qué lado estás. Ahora bien, también tengo que hablar de la parte que menos me ha convencido, porque llega un momento en el que la novela empieza a darte respuestas, eh, pero otra más, una detrás de otra. Los giros empiezan a caer todos seguidos y yo solamente podía repetir una sola frase. No, 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 Sergio, no me puedes hacer esto. Os prometo que era exactamente lo que iba diciendo mientras leía las últimas páginas. No porque los giros fueran malos, en absoluto. De verdad, todo lo contrario. Mucho me dejaron completamente con la boca abierta. El problema para mí no están en las revelaciones, está en el tiempo que tenemos para vivirlas. Sentí que la novela llevaba muchísimo tiempo construyendo un mundo, unos personajes y una trama con muchísimo potencial y cuando por fin todas las piezas empiezan a encajar, el libro se acelera muchísimo. Y ahí es donde me parece o aparece mi mayor crítica. No necesitaba más relleno, no necesitaba más capítulos porque sí, no. Necesitaba desarrollo, necesitaba respirar un poco más todo lo que estaba ocurriendo, necesitaba convivir más tiempo con las secuencias de esos descubrimientos, necesitaba entender mejor algunas decisiones y necesitaba despedirme de determinados personajes con algo más de calma. Por eso cuando terminé Arcadia no pensé qué mal final, pensé algo completamente distinto. Necesitaba 100 páginas más. Y para mí hay una diferencia enorme entre una cosa y la otra. Porque cuando un libro consigue que cierres la última página queriendo seguir dentro de esa historia, significa que has hecho muchas cosas muy bien. La trama me ha parecido buenísima. Creo que Sergio ha tenido una idea brillante y precisamente por eso me ha dolido tanto llegar al desenlace con la sensación de que todavía necesitaba más tiempo para poder disfrutar de todo lo que había construido. Así que sí, os recomiendo Arcadia, sobre todo si os gustan los thrillers que os hacen trabajar como lectores, que os obligan a unir piezas poco a poco y que juegan constantemente con vuestra cabeza. Y termino dirigiéndome directamente a Sergio. Si este universo termina aquí, sinceramente siento que todavía me he quedado con demasiadas preguntas porque yo no estaba preparada para despedirme de esta historia. Sentía que todavía tenía muchísimo más que contar y creo que esa es la mejor forma que tengo de explicar lo que Arcadia me ha hecho sentir. No terminé esta novela con la sensación de que le sobraran páginas, la terminé convencida de que le faltaban. Y ahora sí, vamos con el melón lector de esta semana. Hace unos días os pregunté si creéis que había libros a los cuales les sobraban 100 páginas. Y os quiero dar mi opinión. Yo creo verdaderamente que sí. Y no porque sea un libro largo. De hecho, me encantan las novelas largas cuando siento que cada página aporta algo. El problema no es la cantidad de páginas. El problema es cuando un libro empieza a dar vueltas sobre la misma idea. Cuando repite información que el lector dice, ya me la has contado, estas escenas ya no aportan nada a la trama, ni a los personajes, ni al conflicto. Ahora sí, tengo la sensación de que esas páginas sobran. No porque sean 100 exactamente, sino porque dejan de aportar algo nuevo a la historia, ¿no? Porque una novela de 800 páginas se puede hacer cortísima si cada capítulo suma. Y una de 300 puede hacerse eterna si lleva 50 páginas leyendo lo mismo. Al final, para mí, no es una cuestión de extensión, sino es una cuestión como de ritmo. Y precisamente por eso me ha hecho tanta gracia que me está pasando esta semana lo que me ha pasado con Arcadia, porque sin quererlo este libro me ha abierto otro melón completamente distinto, ¿no? La otra cara de la moneda. ¿Y qué pasa con esos libros a los que no les sobra páginas, sino que les falta?
porque ese ya será otro melón del que hablaremos más adelante. Ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que hay libros a los que realmente les sobran páginas o creéis que si una historia está bien contada, nunca sobran? Os leo en comentarios porque tengo muchísima curiosidad por conocer vuestra opinión. Y si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por regalarme este ratito de vuestro tiempo. Si os ha gustado el vídeo, como siempre digo, el bla bla bla, darle a like, compartir, suscribir, campanita, para no perderos nada de los próximos vídeos. Y ahora sí, nos vemos muy pronto. Un beso de queso.